A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Estamos, como todos los lunes, en nuestro encuentro semanal con la diáspora desde hace ya 5 años. Estamos en la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, Radio Caracas Radio, rcr750.com, la emisora que se ve. En la dirección de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Arcaya, en la producción Carla Sons, en los controles José Gregorio González y en la conducción este servidor Tomás Páez. Este programa también lo retransmite desde Florida la gente de Macor TV, que se engancha a la difusión del programa que se hace a través de YouTube, etc. En el día de hoy, bueno, dos cositas. El día de ayer se conmemoró el Día del Periodista. Es una profesión muy perseguida, muy hostigada en Venezuela, porque se persigue a la libertad de expresión, porque se persigue a los medios de comunicación, porque miles de periodistas han debido salir del país. Se persigue a las empresas, entonces las gerencias de mercadeo desaparecen. Desaparecen programas de radio, desaparecen programas de televisión, etc. A todos ellos, la verdad que un día de atraso, porque es cuando salimos hoy lunes, toda nuestra felicitación, todo nuestro reconocimiento a quienes pelean por sacar a la luz la información, y compartirla con todos los venezolanos. Hoy tenemos un programa muy especial en el sentido de que por lo general se habla de refugio, política, etcétera, y no es que en este terreno esté ausente la política, todo lo contrario. Miles de centenares de actrices, actores, escritores, quienes hacen filmación, productores, etcétera, han tenido que salir del país. Bueno, porque ha sido atacado los canales de televisión. Se cerró en el año 2007 un canal pionero también de la televisión venezolana, Radio Caracas Televisión. Hubo que salir a buscar trabajo, o tuvieron que salir a buscar trabajo muchos humoristas, actrices reconocidas, etcétera. Cerraron los teatros, o los teatros quedaron en manos de los amigos y de los enchufados, cantantes, actrices, amigos del régimen, amigos del gobierno. Y afectaron a un sector como la cultura, que tenía una importante presencia global. Venezuela tenía una importante presencia en el mundo. La cultura representa aproximadamente 7% del PIB global, genera aproximadamente 85 millones de empleos en todo el mundo, 8.5 millones de empleos en todo el mundo, actores, actrices, productores, escritores, medios, técnicos, profesionales, etcétera, músicos que trabajan alrededor de este tema. Hoy vamos a tener el placer de tener con nosotros a dos reconocidas, notoriamente reconocidas actrices venezolanas, que están en el mundo y además con unas iniciativas hermosas de las cuales hablaremos en el programa. Han trabajado en telenovelas, películas, en el mundo del teatro, en comerciales, han recibido premios y reconocimientos internacionales, han sido merecedoras de reconocimientos globales, que son nuestras actrices. Nuestros nombres son Noelí Arteaga y Katy Cardoso. Ambas han sido, repito, productoras, actrices, etcétera.
muy queridas y muy reconocidas, y queremos hablar con ellas de cómo están viendo este tema y cómo, bueno, fueron impulsadas a migrar, a salir del país, a buscar en otras latitudes el trabajo que ustedes realizan, pero además cómo eso está impactando culturalmente a los venezolanos en el mundo, pero también a las poblaciones en los países de acogida, y que nos cuenten después la iniciativa que están desarrollando con el Teatro Zoom, que es una iniciativa que yo creo que vale mucho, es de mucho interés, es de mucha importancia, además le da cabida a muchas actrices. Así que mil gracias por su tiempo. Díganme entonces cómo es eso, porque la diáspora es plural, estamos hablando de inmigrantes económicos, estamos hablando de refugiados, estamos hablando de médicos, ingenieros, etcétera, pero también en el mundo de la cultura. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Cuáles son las razones por las cuales tiene que emigrar quien hace cultura en el país? ¿Cómo se está trabajando en esa nueva geografía, venezolanos esparcidos en 90 países y 300 ciudades en el mundo? ¿Qué implicaciones tienen los circuitos culturales, etcétera? Entonces, por favor, ustedes deciden quién arranca, Katy o Noelí. Bueno, aquí, primero un placer, Tomás Páez, gracias por esta invitación a la voz y las voces de la diáspora en nuestros casos, en el tuyo, en el mío, en el de Noelí, sí, aunque ella ya contará su propia experiencia trabajando fuera del país, aún se encuentra en Venezuela, pero hemos encontrado una manera de unirnos o de esa dispersión que tenemos en el mundo de los artistas, buscar un punto de encuentro, ¿no? En mi caso sí, ya tengo voy a cumplir 5 años fuera del país, el año que viene ya cumplo 5 años en mayo, o sea, tengo 4 años y tanto, y sí, creo que ha sido desde hace unos años, desde el cierre, como efectivamente lo decías, el cierre de RCTV, la falta de recursos económicos o la falta de inversión y de publicidad en los canales de televisión donde normalmente se hacían producciones artísticas, de telenovelas, producciones cinematográficas también, en el caso del cine, incluso la publicidad, o sea, todos los medios donde trabajamos los actores, productores, directores y gente relacionada con el medio artístico y cultural se han ido cerrando, ¿no? Con todo este tema económico, político y social que se vive en Venezuela. Entonces, hemos tenido que buscar efectivamente otras opciones fuera del país, o incluso los que están en el país, que sería el caso de Noé, que ella ya hablará de su propia experiencia. Es como sentirse un poco extranjero en tu propia tierra, una también diáspora interna que uno siente que como que no está en su país, es un poco lo que hemos conversado sobre eso. Pero bueno, ya dejo que hablen hoy y podemos seguir compartiendo aquí sobre el tema. Eso lo llaman incilio, estar en el exilio en su propio país. Noelí. Ok, ya. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por esta ventanita, por permitirnos a Caterina Cardoso y a mi persona estar presentes en tan prestigioso programa y hablar un poco de Teatro Zoom, que es un tema muy apasionante. Sí, Noelí Arteaga todavía sigue en Venezuela. Yo siempre tuve la oportunidad de viajar, de trabajar fuera de mi país, como lo hice en Argentina, que viví un tiempo en Estados Unidos, por decisión propia, por decisiones personales que me llamaban a estar fuera del país. En estos momentos no he podido tomar la decisión de irme porque son muchos factores y porque quiero que si me toca salir tenga una justificación, un empleo, algo que requiera que yo esté fuera del país. Yo sigo apostando y como tú bien lo dijiste, este es un exilio en tu propio país. Para nadie es un secreto todo lo que estamos viviendo en Venezuela en referencia al arte, al entretenimiento, a la cultura en general. La pandemia, ya tenemos más de un año encerrados y por supuesto cerrado lo que se refiere a las opciones teatrales que ahorita están abriendo muy sutilmente. Pero la fuente de trabajo, como lo era la empresa de televisión, que eran una columna vertebral importantísimo para los actores de este país, prácticamente ya no existe. Por eso sí, hemos tenido que buscar oportunidades fuera del país
Es mi caso, yo tuve la oportunidad de viajar a Colombia e interpretar a María Concepción Palacio, la madre de Bolívar, en una serie internacional. También estuve la oportunidad de trabajar en Las Muñecas de la Mafia, otra producción colombiana. Y bueno, para allá van los pasos, ¿no? Seguir explorando el mercado internacional, que este auge de las plataformas online sigan surgiendo y brinden oportunidades a la gran cantidad de actores, directores, productores venezolanos y de todo el país que ansían tener una oportunidad de trabajo. Así que muchísimas gracias. No, que más bien gracias a ustedes. Además, yo conversaba hace unos días con Laureano allá en Tenerife, que estamos haciendo un estudio, viendo cómo los humoristas han tenido que salir del país, no solamente porque no hay espacios dentro de Venezuela, porque sino que es la única forma de obtener algún ingreso para poder mantenerse. Lo mismo está pasando con las actrices, pero actrices y actores y escritores. Entonces, pero al mismo tiempo se está produciendo con esta diáspora un proceso de transnacionalización interesantísimo, que es la presencia teatral, la presencia creativa en televisión, en cine. Tenemos gente en los medios de comunicación, gente en Disney, gente en Fox, no Fox Noticias, sino Fox Creación, en Univisión, en Telemundo. Creo que además Katy tuvo una reciente experiencia en México en Telemundo. Entonces, o Univisión, yo no recuerdo ahora, pero ella nos va a contar. Entonces, ese proceso de transnacionalización también ha servido para colocar la cultura venezolana en el mundo. ¿Cómo ven ustedes ese proceso antes de que me hablen de esa articulación? Porque ustedes además logran vincular teatro con nuevas tecnologías, es decir, cómo esas nuevas tecnologías están cambiando también los procesos de creación, los procesos de distribución y consumo de la cultura. Katy, dinos ¿cómo fue tu experiencia por allá por los lados de México? Sí, bueno, efectivamente yo estaba bastante resistida a irme de mi país. Yo quería y estábamos hasta el último momento trabajando en Venezuela. Noel y yo producíamos obras de teatro en Venezuela y en empresas privadas. Hacíamos teatro para empresas privadas de acuerdo a sus necesidades artísticas o todo eso. Y realmente, bueno, estábamos trabajando, pero llegó un punto, afortunadamente tuve la oportunidad de salir de Venezuela para algo muy puntual. Fui elegida para un proyecto en México con Telemundo y con la productora Argos de México, que era un proyecto por 6 meses, pero bueno, fue allí cuando tomé la decisión de quedarme, porque cada vez en el 2017 se iba, digamos, empeorando la situación social, económica y política en Venezuela, y también por el tema familiar, los hijos, buscar otros caminos, y tuve esa oportunidad de hacerlo, pero realmente me costó mucho dar ese paso, ¿no? Pensando siempre, bueno, voy a seguir trabajando por mi país y no deslindarme de lo emocional, lo artístico y lo que responsablemente y conscientemente me corresponde como venezolana en cualquier parte del mundo, y es hacer visible toda lo que vivimos los venezolanos, pero no solo desde el punto de vista de víctima, ¿no? De que pobrecitos los venezolanos que nos hemos tenido que ir, que nos han empujado del país sin querer nosotros irnos, ¿no? Porque yo creo que el gran porcentaje de la diáspora venezolana no quería irse de Venezuela y fue un poco empujado a hacer otras cosas que muchas veces no tienen que ver con lo que uno es, con la profesión que uno tiene, sino tienes que hacer una cantidad de oficios porque tienes que sobrevivir en una situación económica difícil fuera de tu país. ¿Qué pasa? Nosotros, bueno, después de esta experiencia que yo he tenido de trabajo fuera de Venezuela, creo que lo que más me ha impulsado, o en este caso con Noelí, estando en Venezuela ella y yo aquí, ahorita en este momento en España, ya no estoy en México, lograr buscar un punto de unión de los venezolanos que estamos dispersos en el mundo. Y también la pandemia ayudó bastante que todas estas plataformas virtuales, digamos, empezaran a tener más vida en todos lados, porque todo el mundo estaba encerrado. Y fue la oportunidad que encontramos para crear Teatro Zoom, que es una plataforma, teatrozoom.com, que es una plataforma de teatro virtual, en donde no solamente hemos presentado... Sí. Pero de eso creo, para que me hablen con más tranquilidad en el siguiente segmento, nos expliquen cuál es el alcance, pero porque nosotros tenemos en este momento cerca de 7 millones de venezolanos fuera del país,
estamos hablando del estado más grande de Venezuela, estamos hablando estamos hablando de economía, estamos hablando de cultura, estamos hablando de trabajo, estamos hablando de teatro, de esa acción que ustedes están desarrollando. Pero yo quisiera que nos explicaran cómo hacen eso, porque además es un bellísimo proyecto. Uno está fuera de Venezuela y la otra persona está dentro de Venezuela. Y ambos se conjugan, se articulan para ofrecer un servicio de calidad, un servicio cultural, de creación. Eso significa producción, eso significa música, eso significa, bueno, un esfuerzo de comercialización también importante, pero eso que nos lo cuenten, por favor, en el segundo segmento y se explayan en el proyecto Teatro Zoom para todos los venezolanos que nos están escuchando. Pero eso al retorno. Perfecto. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos y como cuentan con proveedores exclusivos te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035 en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, ya de regreso estamos con Noelia Arteaga, Katy Cardoso, son reconocidas, notoriamente reconocidas artistas venezolanas en todo el mundo. Han trabajado en películas, teatros, producen, han trabajado en novelas. Digamos, ustedes las conocen, así que no necesitan mucha más presentación de la que les estoy haciendo porque está casi que como de más. La habíamos dejado para esta segunda parte, que es la pregunta para que nos hablaran de Teatro Zoom, qué es lo que está haciendo, en qué consiste, cuál es el proyecto. Pero cuando escuchaba a ambas, pensaba en aquella historia de la Venezuela que colocó las telenovelas y a sus actrices y actores en todo el mundo. Yo recuerdo una novela en el año 91 que yo salí a la calle en Madrid, estaba aquí trabajando en el Ministerio de Fomento en Venezuela y veníamos por unas actividades y recuerdo que España estaba paralizada. Era una novela famosa en Venezuela, hecha en Venezuela de exportación, se traducía al árabe, una cosa impresionante. Entonces, eso se perdió. Pero hoy tenemos 7 millones de embajadores culturales, de agregados de la verdadera Venezuela, de esa que está creando pese a todos los obstáculos, y ustedes son la mejor expresión de ello. Yo creo que esa estrategia de aprovechar esas capacidades, de multiplicarlas, de articularlas en el plano cultural, yo creo que es un tremendo aporte. Así que, por favor, díganos, coméntenos, explíquenos qué es Teatro Zoom, por qué nace, cómo se conecta uno, cuándo lo ve, cuándo no lo ve, díganos, por favor. Claro, cuando tú mencionas esos 7 millones de migrantes que están en todo el mundo, cuando uno tiene la oportunidad de trabajar fuera,
tiene la gran responsabilidad, y esto que no suene a panfleto político ni nada, sino que en realidad tienes la responsabilidad de dejar muy en alto el país de Venezuela. Y yo, con mi humilde experiencia fuera, te puedo decir que sí, que uno siente ese deber de dejar bien en alto el nombre de Venezuela, tu nombre, lo que estás haciendo, y que cuando en una producción la gente diga, pero es que esa actriz es venezolana, pero que aquel actor, aquel director, siempre se hable de la excelencia, porque creo que si algo nos podemos jactar en Venezuela es que hay talento para exportar. La gente que tuvo la oportunidad de trabajar en novelas, un actor famoso decía que él se quedaría en Venezuela, lo único que traería de fuera, de Colombia en este caso, porque él era de allá, eran algunos directores, porque no había mucho, pero él decía que los intérpretes venezolanos eran maravillosos, porque nosotros hemos tenido que aprender a hacer de todo en la marcha. Y ese aprendizaje continuo en esta Venezuela, que cada día fue más escasa de recursos, nos permitió crecer como profesionales, y podemos trabajar en cualquier lugar del mundo porque estamos preparados. Ahora quería hacer ese inciso cuando tú te referías a esos 7 millones de personas que están en todo el mundo. Sí, artistas maravillosos, esos talentos que están fuera, porque obviamente aquí no hay la plaza para desenvolverse. Y bueno, de Teatro Zoom, yo le voy a permitir a Katy que empiece a hablar. Fue un proyecto, nada más voy a hacer la introducción, un proyecto que a Katy y yo somos, aparte de grandes amigas profesionales, y nos unimos para hacer producciones, donde en dichas producciones a veces uno trabajaba como intérprete, otras veces nos tocaba simplemente digo porque no teníamos el rol de actriz, pero de simple, el trabajo de producción no tiene nada de simpleza, al contrario, fuerte. Y gracias a Dios siempre funcionamos, los proyectos tratábamos siempre de que tuviera ese sello de excelencia. Katy se va a México, empezamos a hablar, tengo una obra que hice hace mucho tiempo con una compañera, que eran 2 actrices, nos ponemos de acuerdo y hacemos esa presentación en México, cuando yo estaba en México, aquí en Venezuela, cuando ella tuvo la oportunidad de estar 3 meses, y surge la invitación para hacer un conversatorio por este sistema llamado Zoom. Katy y yo nos ponemos de acuerdo, le damos la vuelta, y Katy y yo decimos, ¿por qué no hacer una obra de teatro y que esta plataforma sirva para demostrar que el talento, que el teatro, principalmente, se puede hacer en cualquier lugar, con unas características muy especiales que tiene esta plataforma? Adelante, Katy. Aquí estoy. Sí, efectivamente, además coincidió con el tema de la pandemia, la creación de esta plataforma como una manera de unirnos a todos esos venezolanos, o más bien latinoamericanos, o gente de habla hispana, porque también en la plataforma de Hispanoamérica pues ha estado gente de argentinos, españoles, peruanos, mexicanos. O sea, en la plataforma han pasado actores, productores y directores y escritores de distintas partes del mundo, ¿no? Porque no solamente, bueno, nosotros al principio fue un experimento de hacer teatro, cuando nosotros estamos acostumbrados a hacer teatro con público enfrente, en presencial, que sientes la energía de ese público que está ahí en vivo y directo, y de repente cambiar este formato virtual fue algo complicado para Noel y para mí, que no solamente nos estrenamos como creadoras de la plataforma, sino dijimos, vamos a actuar, vamos a producir, vamos a actuar y vamos a escribir la obra. O sea, hicimos todo el paquete al mismo tiempo, y claro, decíamos, ¿pero qué es esto? Los fondos virtuales, ¿cómo vamos a trabajar teatro en un teléfono, en un aparatico chiquitico, cuando estamos acostumbrados a una escenografía, un vestuario, una producción que hay detrás de las obras de teatro? Y bueno,
fuimos como que adaptándonos a este formato y logrando que la gente se conectara desde cantidad de partes del mundo. Incluso la gente ponía el despertador en Tailandia, en no sé dónde, donde los horarios eran totalmente de madrugada, cuando aquí era de noche, bueno, en Australia, en China, o sea, se conectó gente que tenía muchísimos años que no veía a sus artistas, porque aquí se ha presentado muchísimos artistas venezolanos reconocidos que están en Estados Unidos, están en México, Elba Escobar, Dora Mazón, en fin, cantidad de gente que decía, pero es que yo tenía años, Noelí, que no tenía años, que no venía Noelí, no veía Elba, qué maravilla ver unas obras de teatro de gente nuestra que no hubiese habido otra oportunidad de hacerlo de otra manera, porque son gente que, ¿dónde nos vamos a encontrar? ¿En qué teatro nos vamos a encontrar si estamos en todas partes del mundo? Y este es el nuevo teatro. Como me decía el otro día un editor de libros, me decía, esto es como, ustedes han creado como la República Virtual Venezolana, donde es el punto de, perdón, el punto de encuentro de mucha gente a nivel artístico, no solamente el público, que es clave para nosotros, sino todos los artistas. Ahorita, por ejemplo, este año arrancamos una etapa de lanzamiento de libros. Entonces, hemos hecho varios bautizos de libros, conversatorios o encuentros con escritores, y ha sido muy importante. Tuvimos aquí nada más y nada menos que a Guillermo Arriaga, que es ganador del premio Alfaguara 2020, quien pudo hablar del libro. Tuvimos más de 300 personas conectadas en la plataforma participando en esta conversación con el escritor Guillermo Arriaga. Tuvimos a Asunta López, quien es una escritora española que vive en Dubái con su libro Cartas desde Dubái, quien presentó su libro, habló de él, la gente le preguntaba sobre el libro porque es uno de los libros más vendidos en los últimos años. Ahora vamos a tener a Leonardo Padrón con el lanzamiento de su libro, y ahorita en el mes de julio, el 28 de julio, va a estar conversando junto a César Miguel Rondón sobre su nuevo libro. Entonces ha sido una oportunidad no solamente para teatro, sino para libros, para cursos, hemos dictado talleres. Entonces se amplían las posibilidades culturales y artísticas en esta plataforma. No solo Oye, eso. pero la verdad, ok, perdona. No solamente esta plataforma, como lo dice Caterina, sirve para una muestra de teatro, sirve para que los directores también tengan espacio, para que esas obras que estaban ahí en esta pandemia, esos actores que tenían la necesidad de demostrar su talento, les vino como anillo al dedo. Pero se dice ahorita rápido y fácil, pero como lo mencionaba Katy, es un proceso de adaptación, porque a través de una camarita telefónica, que ahorita son súper adelantados y tienen una buena resolución, también estaba el tema del Wi-Fi. Por ejemplo, Venezuela, si tenía o no tiene Wi-Fi bien, si se cae la señal, sino también este formato pide un ritmo, porque la gente decía, Dios mío, esto no es teatro, esto no es cine, esto no es televisión, no, esto es Teatro Zoom. ¿Qué es Teatro Zoom? Es una plataforma que tienes que movilizarte de manera distinta, porque es una camarita, no tienes que tener la expresión grandilocuente como cuando te presentas en un teatro, porque no hace falta. No es cine, pero pudiera ser algo de cine, es una mezcla de todo. Pero yo creo que la gente de verdad, probar esta plataforma, y no solamente presentarse en dicha plataforma, sino la consecuencia de estar en esta plataforma era la unificación de todos esos espectadores venezolanos, no venezolanos, que están fuera del país. Cuando tú tienes una temporada de teatro en Venezuela, en Londres, en España, es una temporada ya. Aquí cualquier persona de cualquier lugar del mundo puede conectarse y disfrutar, y no solamente disfrutar el espectáculo, sino que disfruta de ese talento que se está presentando, y había una comunión maravillosa entre el intérprete y el público, donde ya los roles se invertían, y al finalizar la obra, los principales actores era el público, era ese público ansioso de conocer cómo se había hecho, era ese público que dentro de ese público también veía a la familia, veía al amigo, veía al actor. Nunca había tenido a lo mejor la posibilidad de hablar con un actor, con una actriz, y en ese momento, fuera de su zona de confort o de su país de origen, por ejemplo, Venezuela, podía conectarse con su idioma, con sus actores. Entonces ha sido una comunión maravillosa. Y como lo dice Katy,
de eso está la tribu de lectores, que hemos tratado de captar la atención de esos grupos de lectura, donde yo pertenezco a un grupo de lectura, pero aquí se hizo visible. ¿Tú sabes lo que es tener la oportunidad de tener a Guillermo Arriaga, como lo mencionó Katy? Ahora vamos a tener a Leonardo Padrón con su último libro. Es maravilloso. Exacto. No, es que yo los estoy escuchando y yo digo, pero es que esto suena más bien como una labor cultural, casi que la agregaduría cultural de las embajadas nuestras en el mundo, porque no es solamente teatro, esto es teatro Zoom y algo más, ¿no? Y además es global. Es decir, estás hablando de presentación de texto, pero además estás hablando de integración, como lo ha hecho siempre Venezuela, de otras nacionalidades. Es decir, no es solo de venezolanos para venezolanos, sino es de venezolanos, argentinos, colombianos, para el mundo, también para los venezolanos. Entonces, no, pero es que me suena riquísimo, porque esto forma parte de lo que es la estrategia de gobernanza que hay que hacer con esa diáspora, porque es una nueva geografía, es una nueva realidad que va a estar allí y va a estar allí por mucho tiempo. Pero además me llama la atención el logro, el aprovechamiento de las tecnologías, es decir, sacarle provecho a las nuevas aplicaciones y sumarlas y articularlas a la cultura. Me parece que es un proyecto exquisito. Yo nada más quiero felicitarlas por este esfuerzo. Nos quedan 2 minuticos, así que por favor díganme cómo quieren cerrar el programa. Bueno, nada, yo invitar a tu audiencia, que sé que es una audiencia poderosa, de toda la audiencia de la diáspora y la que está en Venezuela también, a que se conecten por Teatro Zoom. Pueden seguirnos en las redes a través de @teatrozoom en Instagram, o ingresar a la página web que es teatrozoom.com, y ahí pueden ir viendo nuestra programación. Acabamos de hacer una muestra de teatro de diversidad donde participaron muchos grupos de distintas partes del mundo y venezolanos que están regados por este mes de la diversidad, y ahorita vamos a tener el lanzamiento de Tiempos Feroces, el último libro de Padrón, donde son crónicas de la diáspora. Aquí somos un equipo de trabajo. Está Héctor Moreno Guzmán en Barcelona, quien es nuestro director técnico, Hernán Pérez Pereira, quien está en Venezuela también manejando el tema administrativo, Enrique Bravo también ayudando en toda la parte de redacción y levantando la plataforma, y Noel y yo dando la cara, y todos somos un equipo, cada quien con su aporte. Eso es invitarnos a que formen parte de esta comunidad y también presenten sus proyectos, nos los envíen por correo y con muchísimo gusto haremos eco de esta información que ustedes quieran presentar a través de Teatro Zoom. No te robo más tiempo porque sé que el tiempo en la radio es cortico. Obviamente, darte las gracias en nombre de todo el equipo. Por favor, síganos en nuestras redes, @teatrozoom, mi Instagram personal, @noeliartiaga, nuestra página muy fácil, www.teatrozoom.com. Sean cómplices, son bienvenidos a seguir creciendo, a mostrar un poco de arte, de entretenimiento, de cultura en general. Si tienes un grupo de lectura, eres bienvenido a esta tertulia que vamos a tener con Leonardo Padrón, y también va a estar presente César Miguel Rondón. De verdad, muchísimas gracias por la invitación. No, felicitaciones de verdad, gracias por lo que están haciendo, en la medida en que podamos contribuir, apoyar, a desarrollar, ser útiles para el desarrollo del proyecto. Estamos hablando de la estrategia cultural de Venezuela. Son los embajadores, ustedes son agregados culturales de Venezuela en el mundo, así que por favor sigan trabajando y cosechando el mayor de los éxitos. Felicitaciones, y a toda nuestra audiencia, nos vemos el próximo lunes en nuestro espacio La Voz de la Diáspora, en buen provecho. La Voz de la Diáspora, en buen provecho, con el profesor Tomás Páez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve.